Bueno, vamos a continuar. La semana pasada ya habíamos visto lo que eran los tipos de fuerza, ¿ya? Los tipos de fuerza tenemos entonces. Habíamos repasado y habíamos en cada gráfica identificado qué fuerzas intervienen en cada uno, ¿ya? Ahora nos vamos a enfocar en las leyes de Newton. Las leyes de Newton ustedes ya las conocen, ya revisaron en segundo de bachillerato. Pero vamos a recordar para ahora aplicar estas leyes de Newton en la dinámica, ¿ya? En sistemas. Entonces, estas tres leyes de Newton las vamos a aplicar en sistemas de equilibrio o en dinámica, ¿no? Para resolver un sistema. Acuérdese usted, primera ley de Newton. Hay hasta una canción para que usted se acuerde de las leyes de Newton. Entonces, la primera ley de Newton, la primera ley que tenemos... La primera ley que tenemos es la ley de la inercia. Se llama primera ley, ley de la inercia o ley del equilibrio. ¿Ya? La primera ley, inercia o ley del equilibrio. Tenemos la primera ley de Newton. ¿Qué nos dice esta primera ley? Esta primera ley es muy facilita. ¿Ya? Obviamente que se llaman leyes de Newton porque Newton fue quien las denunció. ¿Ya? Detrás de eso, claro está que han habido estudios también de Galileo, de Aristóteles, que ustedes leen más a profundidad. Ellos también ya han comenzado a pronunciarse con respecto a lo que pasa cuando un cuerpo está en reposo. Entonces ellos ya daban ideas. ¿Qué hizo Newton? Cogió todas esas ideas, entonces él analizó, dijo esto sí se cumple, experimentó y estableció la primera ley de Newton. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿qué nos dice la primera ley de Newton? Nos dice que un cuerpo, en este caso tenemos un escritorio, un cuerpo no modifica su estado de reposo o movimiento MRU si no se aplica ninguna fuerza sobre él. Y no se aplica ninguna fuerza sobre él. O si la resultante de las fuerzas que se aplica es nula. ¿Ya? Entonces, esto me dice la primera ley de Newton. Todo cuerpo permanece en reposo mientras no haya ninguna fuerza que actúe sobre él. ¿Ya? Entonces, esta ya la habían repasado ustedes. Solo estamos haciendo un recordatorio nomás. ¿Ya? Esta es nuestra primera ley de Newton. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o con movimiento rectilíneo uniforme mientras no se le aplique ninguna fuerza sobre él. ¿Ya? O también, si la resultante de estas fuerzas es nula, es cero, ¿ya? Clarito. O si la resultante de estas fuerzas es cero o es nula. ¿Ya? Algo súper claro, algo principal de esta primera ley de Newton. Nos dice, sobre un cuerpo siempre actúa alguna fuerza. Es obvio que así está en reposo, como yo le decía la semana pasada, obviamente está actuando una fuerza si usted está en reposo, si nosotros estemos sentaditos ahí. Obviamente hay una fuerza que está actuando, puede ser el peso, puede ser el deslizamiento, ¿ya? Pero esta primera ley se cumple si la resultante de todas estas fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es nula, ¿ya? Ejemplo, yo estoy sentada aquí, estoy en reposo, estoy sentada, ¿ya? ¿Qué pasa? Obviamente hay un peso mío hacia abajo, hacia el centro de la tierra, y directamente hay una fuerza de reacción, que puede ser la normal. Las dos se equilibran, las dos, y se hace cero la resultante. La resultante sería cero. Entonces, estoy hablando de la primera ley de Newton. ¿Ya? Porque la resultante es cero. ¿Ya? Entonces, acuérdese muy bien. Y lo segundo nos dice, para que un cuerpo se mantenga en MRU, debe actuar sobre él una fuerza que se oponga al rozamiento y la neutralice. ¿Ya? Entonces, en la primera ley de Newton es neutralizar. ¿Ya? Así esté en movimiento, la resultante debe ser cero o nula. Así esté en movimiento, este movimiento debe ser rectilíneo uniforme, no variar, no incrementar, sino el mismo, constante.
¿Ya? Esta es mi primera ley de Newton. Acuérdense, un cuerpo no modifica su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme mientras no se le aplique una fuerza sobre él. O si la resultante de las fuerzas es cero o es nula. ¿Ya? Clarito. Y el ejemplo más claro, el ejemplo más obvio que tenemos, cada uno de nosotros estamos sentados ahí, el peso es hacia abajo, ¡boom! Aparece otra fuerza que la neutraliza, la normal. Resultante, cero. ¿Ya? ¿Qué me dice? La siguiente, para que un cuerpo se mantenga en MRU debe haber una fuerza. Esta ya les dije, que se oponga al aderezamiento para que la neutralice. Ya, esta es mi primera ley. ¿Qué me dice ahora? A ver, hasta ahí, ¿alguna consulta, tal vez? Tenemos la primera ley, entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cómo aplicamos esta primera ley de Newton, esta ley de la inercia en este ejemplo. Me dice mi primer ejemplo. A ver, me dice, ya me fui pasando. Me dice mi primer ejemplo, calcule la fuerza que debe comunicarse a un cuerpo de 200 kilogramos de masa para que se deslice por el suelo con velocidad constante. Si el coeficiente de rozamiento cinético es de 0,3. ¿Ya? Vamos a ver entonces, me dice. Observo la gráfica. Me dice, calcula esta fuerza que estoy indicando con el puntero es la que yo debo calcular, ¿ya? La que debo obtener, esta F. Tengo para ello yo algunos datos. Peso, tengo fuerza normal, tengo fuerza de rozamiento, ¿ya? Ahora, una vez que yo haya leído y tengo yo algunos datos conocidos, voy a aplicar mi primera ley de Newton. ¿Qué me decía mi primera ley de Newton? ¿Ya? Voy a aplicar. Voy a insertar la ecuación, solo espérenme para insertar. A ver, insertar la ecuación. Listo. Me decía la primera ley de Newton que se cumple la primera ley, obviamente valga la redundancia, si la resultante de las fuerzas es cero o es nula. Entonces yo pongo mi resultante va a ser igual a cero. ¿Ya? Estoy aplicando la primera ley de Newton. Mi resultante, la sumatoria de las fuerzas va a ser cero. Sigo entonces yo acordándome de la primera ley de Newton. Entonces yo digo, entonces hago la sumatoria de las fuerzas. Entonces, perdón, mi resultante sería igual a ¿qué? Y comienzo a desarrollar. Siempre al lado hacia donde está el movimiento, siempre hacia donde esté el movimiento es el lado positivo. Pedro, ¿no es cierto? Ya tengo. Entonces hacia la derecha es mi lado positivo. Ya tengo con la flechita de color verde, mi lado positivo, el movimiento está hacia la derecha. Acá va a ser positivo, escuchará bien. Ahora, mi resultante, ¿cómo la obtengo? F, esta F, menos la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Menos la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Entonces tengo resultante igual a F menos la fuerza de rozamiento. Listo, ¿qué más puedo decir yo con respecto a esta ecuación que acabé de escribir? ¿Qué más puedo decir? Yo tranquilamente puedo decir también que mi F es igual a mi fuerza de rozamiento. ¿Ya? Que es igual a mi fuerza de rozamiento. Estoy hasta ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resuelvo este primer ejercicio? Aplicando la primera ley de Newton. ¿Ya? ¿Y qué me decía la primera ley de Newton? ¿Ya? Si la resultante de las fuerzas que se aplique es nula, entonces estamos dentro de la primera ley de Newton. Resultante igual a cero, entonces mi resultante, mi sumatoria de las fuerzas es igual a la F menos la fuerza de rozamiento. Y a la vez
esta F es igual a la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Yo tranquilamente puedo decir eso. ¿Ya? O también puede escribirlo de esta manera para que se le haga un poquito más claro. Le voy a escribir acá. ¿Ya? Tranquilamente yo puedo escribir así también. R igual a 0. A ver, perdón. R igual a F menos 0. Y esto es igual a 0. También puedo escribir yo de esa manera. ¿Ya? También me diría lo mismo. Ya, también está ahí bien. Listo, ahora yo ya tengo entonces mi primera ecuación que me dice, esta fuerza es igual a la fuerza de rozamiento. Y acuérdese que estamos realmente aplicando la primera ley de Newton porque me decía, las fuerzas se neutralizan. ¿Ya? Hay un equilibrio, entonces mire, esta fuerza es igual a la fuerza de rozamiento. Voy con la siguiente, tengo la primera parte. Voy acá. Vamos a ponerle aquí primera parte también para que no se me equivoque. Primera parte. ¿Ya? Vamos ahora, ¿qué pasa en Y? Ya, vamos a calcular ahora. Y, vamos a ver qué pasa. Tengo acá entonces, calculamos, segunda parte, vamos a calcular la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Calculamos la fuerza de rozamiento. Listo. ¿Cómo calculo? Obviamente me tengo que acordar de la ecuación. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con esa ecuación de la fuerza normal? Entonces pongo, perdón, fuerza de rozamiento. Voy a poner fuerza de rozamiento era igual a, me acuerdo, era igual a mu por la normal. Era igual a mu por la normal. Incluso hasta mi hija le habían llamado, a ella también le han mandado un audio, entonces decía que se comunique a ese número, porque la familia tiene. ¿Ya? Hasta ahí estoy, verán. Entonces, tengo acá, calcular la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Además, me estoy olvidando acá, además tengo que hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, tengo que hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Otra vez, acuérdese que las fuerzas se neutralizan. Acuérdese que las fuerzas se neutralizan cuando yo aplico la primera ley de Newton. Entonces, en este caso, mi normal es igual al peso. ¿Ah? Mi normal es igual al peso. O también usted aplicando puede poner N más P es igual a 0. Y estoy aplicando también mi primera ley de... Estoy aplicando. Fíjese que aquí es solo ley de Newton. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Aquí es menos. ¿Ya? Listo, ya estamos bien hasta ahí. Ahora sí, una vez que yo ya encontré esto que me dice la normal es igual al peso, ahora sí voy acá. Calculo la fuerza de rozamiento. Me dice fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Además, la fuerza de rozamiento, sigo colocando yo las letras. Si es que puedo ya reemplazar los valores, lo hago. Si no, sigo colocando las letras. Sigo con mu y ahora me dice n. Pero n no tengo. Si usted se fija, n no le da ningún valor. Pero ya me está diciendo que n es igual a p. Y de p sí puedo calcular un valor. Entonces, tranquilamente yo puedo poner p.
Porque ya me dice, la normal es igual al peso, entonces en vez de la N puedo poner P. Listo. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Fuerza de rozamiento nuevamente es igual a mu, pongo mu nuevamente, por el peso. ¿Y yo cómo calculaba el peso? A ver, ¿con qué ecuación calculaba el peso? ¿Con qué ecuación calculaba el peso? A ver, acuérdense. Peso igual a masa por la gravedad. ¿Ya? Peso igual a la masa por la gravedad. Entonces, eso voy a poner. Ah, el peso es igual a masa por la gravedad. Listo. Ahora sí, voy a reemplazar mis datos. Pongo ahora sí. Fuerza es igual a mu. En este caso, mu tiene un valor de, reviso, me dice rozamiento es 0,3. Ponga 0,3. Por la masa, me dice la masa es 200. Y por la gravedad es una constante universal y es 9,8. Tengo ahora sí mi fuerza de rozamiento. ¿Qué me queda ahora? Multiplicar. Multiplico para obtener mi fuerza de rozamiento. ¿Cuánto es mi fuerza de rozamiento? 588. 588. Ya, revisarán bien si por ahí me faltó alguna cosa. Ya, no, estamos bien. Ya, es 588. Perfecto. Y como estamos hablando de fuerza, ¿qué será? Newton. ¿Ya? 588 Newton. ¿Ya? Y listo. He terminado yo mi ejercicio. ¿Ya? A ver, he terminado yo mi ejercicio. Tranquilamente ya para poner mi respuesta antes de que me olviden. Voy a poner acá respuesta. Mi respuesta va a ser, a ver, igual a F es igual a 588 Newton. ¿Yo por qué pongo que la fuerza F es 588 Newton? ¿Por qué? Porque acuérdense que acá en la primera parte yo ya había dicho que la fuerza es igual a la fuerza de rozamiento. Entonces, tranquilamente la fuerza es igual a 588 Newton. ¿Ya? De esta manera yo he encontrado el valor de F. ¿Y cómo? Solo aplicando la primera ley de Newton. En la primera parte, haciendo la sumatoria de fuerzas en X, ¿ya? Es 0, en este caso es nula, y de ahí obtengo que la fuerza es igual a la fuerza de rozamiento. En la segunda parte, obtengo la sumatoria de fuerzas en Y, ya hago la sumatoria de fuerzas en Y, N menos P igual a 0, y también puedo decir que N es igual a P. Y ya en la segunda parte, calculo la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal, y ahí voy. ¿Ya? En este caso, la normal no tengo, pero me decía que la normal era igual al peso, entonces pongo el peso. Además, el peso era igual a masa por la gravedad, pongo masa por la gravedad. Y ahora reemplazo los datos y listo. Tengo mi primer ejemplo sobre la primera ley de Newton. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver ahora, vamos a recordar la segunda ley de Newton. Ya hemos trabajado en la primera y hemos hecho un ejercicio. Recuento rapidísimo. Primera ley de Newton. Un cuerpo no modifica su estado de reposo o MRU mientras no se le aplique una fuerza sobre él, ¿ya? O si la resultante de las fuerzas de cero, si la sumatoria de sus fuerzas de cero. Como decíamos acá, sumatoria cero, ¿ya? Entonces la resultante es cero. Se da la primera ley de Newton. Vamos a ver, vamos a recordar qué nos decía la segunda. Tenemos la segunda. La segunda también la llamamos, también la denominamos como principio fundamental de la dinámica o como ley de la fuerza o ley de la causa-efecto.
¿Ya? Estos nombres se le asignan a la segunda ley de Newton. Ahora sí, ¿qué nos dice esta segunda ley de Newton? Nos dice que si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, este adquiere una aceleración y esta aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Siendo la masa m del cuerpo la constante de proporcionalidad. ¿Ya? Entonces, si sobre un cuerpo actúa una fuerza, este adquiere una aceleración. ¿Ya? Eso nos dice básicamente la segunda ley de Newton. Si sobre un cuerpo se le aplica una fuerza, ¿ya? Entonces, esta es la segunda ley de Newton. Aquí ya interviene fuerza igual a masa por aceleración. Además nos dice, si la fuerza resultante sobre un cuerpo es cero, su aceleración también será cero y este permanecerá en reposo o en MRU, como afirma la primera ley. Si la fuerza resultante es diferente de cero, la aceleración tiene la misma dirección y sentido que la fuerza resultante. ¿Ya? Esta es la segunda ley de Newton. Cuando aplicamos una fuerza a un cuerpo, inmediatamente se adquiere una aceleración en la misma dirección y sentido, ¿ya? En donde ha sido aplicada la fuerza. Algo súper importante aquí, que es la constante de proporcionalidad. Si yo tengo mayor fuerza, la aceleración va a ser mayor. Si yo tengo una fuerza pequeña, menor fuerza, la aceleración va a ser menor. ¿Ya? Entonces, aquí vemos la constante de proporcionalidad, que es la masa. Fuerza mayor, mayor fuerza, mayor aceleración. Menor fuerza, menor aceleración. ¿Ya? Vamos a ver. Y esto nos dice básicamente la segunda ley de Newton. ¿Ya? Esta es nuestra segunda ley de Newton. Si a un cuerpo le aplica una fuerza, se adquiere una aceleración en el mismo sentido y dirección. ¿Ya? Y vamos a lo que a ustedes les gusta. Vamos a ver un ejercicio de cómo se aplica aquí esta segunda ley de Newton. Nos dice, calcula la aceleración de un paquete de 2 kilogramos que asciende verticalmente atado a una cuerda, cuya tensión es 30 newton. ¿Ya? Tenemos aquí. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? A ver, ¿qué haríamos aquí, Fausto? Licen ahí en el número 2, a ver, sería primeramente de sacar datos, Licen, para empezar a resolver. Ya, ¿qué más hacemos? Ya, vamos a ver, ya, sacamos los datos ya, pero vamos a ir haciendo nosotros ya aplicando la segunda ley, ¿ya? Obviamente aquí tenemos los datos bien definidos, ya bien claritos. 2 kilogramos, también tenemos 30 newtons, que es la tensión, ¿ya? Obviamente que con esta masa ya podemos calcular el peso. Voy a comenzar entonces. Ahora sí, ya voy a utilizar la nomenclatura que debía utilizar. Entonces, me dice... La primera, me dice la primera, voy a aplicar la sumatoria de las fuerzas. Pongo sumatoria. ¿Dónde está mi sumatoria? A ver. No aparece mi sumatoria. Se desapareció la sumatoria. A ver, acá está, acá está. Ya, la sumatoria, aquí está. La sumatoria de las fuerzas. Tenemos en Y. Ya, sumatoria de fuerzas en Y. Pero a este también hay que ponerle en Y. Listo. Ya. Sumatoria de fuerzas en Y. Ahora sí. Entonces comienzo yo. ¿Qué nomás tengo en Y? ¿Qué fuerzas nomás tengo en Y yo? A ver, ¿qué fuerzas nomás tengo en Y?
Fuerza normal. Newtons de kilogramos. Tensión y masa. Ya, entonces yo puedo poner igual a la tensión menos la masa, pero la masa no es una fuerza, entonces sería menos el peso. ¿Ya? Entonces tengo tensión menos el peso. Acuérdese, hacia donde se dirige el movimiento es positivo. Entonces, como está ascendiendo, asciende, va hacia arriba, entonces la T es positiva y menos el peso. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros o no? Ya me perdí. Poquito que retroceda, licenciada, para empezar ahí justo donde que usted empezó con la T. Ya, voy a hacer, yo les decía, la sumatoria de fuerzas en Y. Estoy trabajando en el eje Y, ¿no es cierto? Eje Y. Ya, en el eje Y, ¿qué tengo? La tensión menos el peso. Yo les decía, es positivo hacia donde se dirige el movimiento. En este caso me dice asciende, el paquete asciende, va hacia arriba. Entonces hacia arriba va a ser positivo, por eso tengo T positivo. Menos el peso, ¿ya? Menos el peso. Eso sería menos en el eje Y. ¿Ya? ¿Está claro? ¿No? L. No, Todos. licenciado, yo lo voy ahí haciendo igualmente en una hoja, así como usted está haciendo para ir viendo al fin qué resultados se puede dar de ahí. Ya, muy bien. Ahora, vamos reemplazando. Entonces, ahora me dice T menos, obviamente aquí el peso todavía no tengo el valor, pero lo puedo calcular. El peso era igual a, otra vez me voy a acordar, voy a poner por acá la ecuación. Entonces voy a poner por acá y me acuerdo. Ah, el peso era igual, voy a poner, mi peso era igual a masa por la gravedad. Ya, me acordé yo de mi ecuación. Entonces la voy a poner acá. Ah, mi peso es masa por gravedad. Ya, listo. Ahora, ¿qué hago? Ya, ¿qué hago? Voy de nuevo. Esto es igual. Voy a poner aquí. De nuevo. Esto es igual a ¿qué? Y voy colocando. T, en este caso T es 30 newton. Ya, 30 newton. Menos me dice la masa. La masa era 2 kilogramos. Por, me decía por la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ya. Entonces pongo metros. A ver, metros sobre segundos al cuadrado. Y listo. Cierro mi paréntesis, ¿ya? En vez de colocar las fuerzas, ahora ya coloqué sus valores. Ya coloqué yo sus valores. Pongo igual, ¿ya? Pongo acá, igual. Esto va a ser igual a, y calculo, entonces. Calculo. Calculemos. 30 newton menos 2 por 9,8, ¿cuánto es? Sería 19,6. Me quedaría kilogramos metros sobre segundo. Ya, metro sobre segundo al cuadrado. Listo. Ya. Sigo haciendo entonces. Voy a la siguiente. Ahora sí, pongo. Esto es igual a y pongo 30 menos 19,6 es igual a 10,4. 10,4 newton. Ya puedo poner directamente newton, 10,4 newton. Listo.
Ya, entonces tengo que mi fuerza ha sido igual a 10,4 newton. Ya. Revisarán si está bien hecho las multiplicaciones, ¿ya? Revisarán. Sí, Lisen, a mí me salió así mismo como le Mm. sacó usted 19,6 kilogramos. 2 por 9. Ya, revisarán por favor si está bien hecha la multiplicación. Listo, ya. Una vez ya tengo la fuerza, pero no me pedía la fuerza en el problema. Me decía calcule la aceleración. Entonces ahora sí vamos a poner. Voy a poner acá. Calculamos la aceleración. Listo, vamos a calcular la aceleración. ¿Ya? ¿Cómo calculo la aceleración? Ustedes van a preguntar. Me acuerdo yo de mi segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Como aquí se está aplicando una fuerza, ¿ya? Una fuerza está ascendiendo hacia arriba este paquete. Entonces yo tranquilamente puedo decir fuerza es igual a masa por la aceleración. ¿Ya? Tranquilamente yo puedo decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración debido a la segunda ley de Newton. ¿Qué hago ahora? Mi finalidad es la aceleración, por ello es que voy a despejar la A. Yo despejando la A voy a obtener esta masa que está multiplicando A, la paso dividiendo. Por ello me queda fuerza sobre la masa. ¿Ya? Me queda fuerza sobre la masa. Lo único que hago es de mi segunda ley, despejo la aceleración y me queda aceleración igual a fuerza sobre A. ¿Ya? ¿Qué hago? Reemplazo por los valores y me va a quedar A igual, en este caso me dice la fuerza, y la fuerza que yo obtuve era de 10,4 newton sobre la masa que era de 2 kilogramos. Listo. Ya. Ahora puedo calcular yo mi aceleración. 10,4 dividido para 2 kilogramos, tengo una aceleración de 5,2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Metros sobre segundos al cuadrado. Y listo, he llegado a mi meta. Mi meta era calcular la aceleración. Ya, tengo mi meta. Listo, he calculado entonces yo mi aceleración aplicando la segunda ley de Newton. Tengo que ir paso a paso y observando siempre lo que me dice la gráfica y qué datos tengo para yo poder calcular. Y además, acordarme las fórmulas de las fuerzas, en este caso que utilizamos el peso. ¿Ya? La facilidad. Una vez que hemos trabajado en un ejemplo sobre la segunda ley de Newton, en lo posterior vamos a seguir trabajando con muchos más ejemplos de estas leyes, vamos a aplicar estas leyes. Ahorita tenemos ejemplos sencillos, cortos. Vamos a ver la tercera ley de Newton, ¿qué nos dice? La tercera ley de Newton es fácil también, ¿ya? Esta también es denominada ley de la acción o reacción, ¿ya? Acción y reacción. ¿Qué pasa en esta ley? Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, este a su vez ejerce una fuerza sobre el primero, con el mismo módulo y dirección. ¿Ya? Si yo aplico una fuerza a la pared, hacia dentro de la pared me regresa con una fuerza fuera de la pared. ¿Ya? Acción y reacción. Acción y reacción. Para toda acción hay una reacción. ¿Ya? Por eso hay el equilibrio, porque para toda fuerza hay una reacción, sino cómo se equilibran las cosas. ¿Ya? Esta es la tercera ley de Newton, acción y reacción. Nos dice además, las dos fuerzas, F sub 1, 2 y F sub 2, 1, llamadas de acción y reacción, son simultáneas. Aunque ambas fuerzas son opuestas, no se anulan mutuamente debido a que se ejercen sobre cuerpos distintos.
¿Ya? Entonces, esta es acción y reacción. Hago una acción, tengo también una reacción, una fuerza de reacción. Tengo una fuerza de acción, una fuerza de reacción. Un ejemplo súper claro, súper sencillo aquí. Tenemos, dibuja una fuerza peso, dibuja la fuerza peso de una persona y su fuerza de reacción e indica sobre qué cuerpos están aplicadas. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, yo dibujo la fuerza de acción primerito, fuerza de acción. El peso que va hacia el centro de la Tierra es mi fuerza de acción. Tengo aquí, voy a ponerle peso. Ya le voy a poner peso. Tengo mi peso, es la fuerza de acción de la persona hacia la tierra, hacia el centro de la tierra. Listo, mi peso. Tengo. ¿Qué pasa? De ley hay una fuerza de reacción, ¿no es cierto? Una fuerza de reacción que la tierra ejerce sobre el señor, sobre la persona. Y va hacia arriba esta fuerza de reacción. Y esta fuerza de reacción yo la conozco, a ver, le voy a poner otro color, como la fuerza normal. ¿Ya? En este caso tengo que es la fuerza normal. ¿Ya? Entonces tengo mi normal. Y listo. Entonces con esto yo evidencio, con este ejemplo tan sencillo, yo evidencio que realmente hay, para toda acción hay una reacción. El peso de esa persona es la acción hacia el centro de la Tierra y la reacción, ¿con qué reacciona la Tierra? Con la fuerza normal. ¿Ya? Me dice además, indica sobre qué cuerpos están aplicados. Sobre qué cuerpo está aplicado el peso, está aplicado, se dirige hacia el centro de la Tierra, y la normal, la reacción, sobre la persona. Y listo. Para toda acción tengo yo una reacción. ¿Ya? Hay diversos ejemplos que yo puedo ver cuál es la acción y cuál es la reacción. Y también aplicarlos en los sistemas de equilibrio o sistemas dinámicos. ¿Ya? A ver. Ya. Vamos a ver. Listo, entonces. Hasta aquí hemos terminado nosotros con las leyes de Newton. Primera, segunda y tercera ley de Newton. De la misma forma, el trabajo debe ser presentado hasta el día de mañana. Además de ello, ya está cargado en la plataforma el trabajo de refuerzo pedagógico, ¿ya? El trabajo de refuerzo. El trabajo de refuerzo corresponde al primer parcial, semanas 5, 6, 7 y 8. Las personas que tengan menos de 7 tienen que hacer el trabajo de refuerzo. Ya tienen que hacer el trabajo de refuerzo para que de alguna forma pueda subir en algo su calificación en el primer parcial. Y las personas que tengan más de 7 es opcional. Si usted desea, puede hacerlo. Si no, no pasa nada. Ya no se le va a bajar nada. Ya, si quiere, hágalo para mejorar su nota, o si no desea, no lo hace. Ahí está clarito, no, el trabajo de refuerzo no es largo, me parece que es un ejercicio, hágalo bien y listo, para que le ayude en el primer parcial, porque en el primer parcial la mayoría de personas estamos con mala calificación debido a que no han subido los trabajos, solo sube el de la semana 5 y 6 y se olvida el de las 7 y 8. O sube el de las 7 y 8 y no ha subido el de las 5 y 6. Y además, por otra parte, tenga cuidado que al momento de subir, revise que la imagen, o si usted escaneó, que se visualice, ¿ya? Que se visualice, se pueda ver los números, las letras. Muchos trabajos no se pueden visualizar. Para ello yo les he enviado un correo a la plataforma, o en todo caso también les he puesto en observaciones. Por favor, cargue nuevamente su tarea. Por favor, no se visualiza bien el documento, ¿ya? Entonces tengamos pendiente eso. Y tratemos de subir los trabajos, porque si no, a la final los vamos a perjudicar. Y se nos va a montar un montón de trabajos. Semana 5 y 6 no entrego, semana 7 y 8 no entrego, semana 9 y 10 no entrego. Quería no entregar después. Cuando ya está el trabajo, cuando hay demasiado trabajo y usted no se va a alcanzar, entonces haga. Vamos viendo la materia, haga, vaya haciendo, vaya contestando. ¿Ya? De aquí el próximo trabajo ya se sube el domingo o el lunes para las siguientes 2 semanas. Entonces vaya haciendo, que no se quede todo al último. ¿Ya?